Listo, puede comenzar. Bueno, el propósito de la presentación de hoy, que es básicamente hablar de las guías de la ASCCP de 2019, es como darle una luz sobre todo al auditorio de pregrado y de los residentes de cómo enfrentarse con las pacientes con tamización cervical, porque muchas veces no hemos o no sabemos qué hacer. Se nos ha presentado la información de una manera compleja, difícil, y a veces la toma de las decisiones con una anormalidad, sea citológica o con BPH, se nos vuelve un lío. Realmente hasta hace un par de semanas yo no tenía como muy claro de qué iba a hablarles en este Ateneo, pero se presentaron recientemente dos casos clínicos de situaciones en las cuales les pregunté al residente, ¿tú qué harías aquí? Y no fueron capaces de tener claridad de qué hacer. Entonces esto me motivó a que por lo menos conozcamos bien la guía de la ASCCP eh, y sepamos qué hacer en cada caso, ¿cierto? La intención no es necesariamente discutir cada caso clínico, si lo quieren hacer al final lo podemos hacer, pero en realidad el propósito es como ilustrar qué me preocupó y por qué decimos como revisar esta guía, ¿cierto? El primer caso clínico es una paciente de 22 años, una estudiante de medicina de otra ciudad, asintomática, que inició relaciones sexuales a los 17 años, 3 compañeros sexuales, segunda citología de tamización, le salió un LIE de bajo grado. En ese momento me contactó, me preguntó qué íbamos a hacer, qué se le hacía, y yo le dije, pues hágase una colposcopia, le hicieron una colposcopia, y le salió un NIC3 y por supuesto se le hizo una conización. El siguiente caso clínico es una paciente de 26 años, una ingeniera asintomática, también había iniciado relaciones sexuales a los 17, había tenido 7 compañeros sexuales, esta era su tercera citología de tamización, le salió un ASCUS, me contactó, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto cómo lo resolvemos? Pues hágase un test de BPH y miramos. Pues básicamente, antes que le hicieran el test de BPH, alguien le ordenó una colposcopia, se la hicieron, le salió un NIC3, le hicimos una conización también. Entonces, la idea de esto es poner algunos ejemplos de base para que luego podamos desarrollar las ideas. Antes de empezar a hablar de la guía de la ASCCP, de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopias, que la última publicada es la del 2019, quiero mostrarles en qué está la norma nacional, en qué estamos nosotros hoy. Lo que nos rige hoy a Colombia para la tamización cervical es la resolución 3280 del 2018. Esta norma técnica dice que se hace tamización cervical en las mujeres según el grupo etario y que se hace con citologías a partir de los 25 a los 29 años con un esquema 1-3-3. Es decir, la paciente se hace una primera citología y si está negativa a los 3 años, si está negativa a los 3 años. Con eso debería completar más o menos los 30 años y a partir de los 30 años las pacientes deberían tener tamización con test de BPH como primera prueba con un esquema 1-5-5, es decir, tienes la primera de adelante cada 5 años siempre que la prueba sea negativa. Y en el caso de prueba positiva, el paciente debería ir a una toma de citología refleja para definir si va a colposcopia o no. Y se definen que se pueden usar técnicas de inspección visual en pacientes entre los 30 y los 50 años con esquema 1-3-3 en aquellas pacientes que se encuentran en áreas dispersas y de difícil acceso a los servicios a los servicios de salud. También especifican que cuando se toma la muestra para test de BPH se tiene que hacer de inmediato, simultáneamente, la toma de una citología vaginal, de tal manera que si el test de BPH es positivo a esta paciente en menos que una semana, esa misma prueba, esa misma muestra que se ha tomado para citología pasa a estudio de una vez y si está positiva, esta paciente va a colposcopia. Si está negativa, es decir, test de BPH positivo con citología negativa, esta paciente debería tener una nueva tamización con BPH a los 18 meses. Eso es lo que nos rige a nosotros. Con todo y eso, a pesar de que hay guías en Colombia para esta aplicación, para aplicación de esta manera de tamizar desde el 2014 y que fue ratificado en la norma técnica, perdón, esta resolución 3280 que le mostré del 2018, hasta hoy ninguna EPS hace tamización con BPH. Hasta hoy eso no se ha aplicado. Las razones son varias, algunas razones políticas, económicas, las EPS han hecho lobby para retardar ello. Bueno, la verdad no tengo muy claras las razones por qué no se ha implementado
eficazmente esta manera de tamizar porque ya tenemos indicación de hacerlo hace bastantes años. Sin embargo, se me pasó algo que quería mostrarles. Bueno, sin embargo, a pesar de que no estamos tamizando como se debe o como se supone deberíamos hacerlo, lo claro es que para Colombia la mortalidad por cáncer de cervix viene en descenso con lo que tenemos. Es decir, con la citología, como lo hemos estado haciendo, la tendencia es a reducir la mortalidad por cáncer, gracias a Dios, y creo la tendencia mejorará con el tiempo porque ya estamos vacunando y porque tarde que temprano tendremos que poner en funcionamiento esta forma de tamizar incluyendo el test de BPH como piedra angular de la tamización. Esta misma norma, esta misma resolución 3280 en la página 168 dice esto, que a las pacientes que tienen menos de 25 años se les puede realizar una tamización oportunista, es decir, si te encuentras el riesgo, le mandas a hacer la tamización, justificándola, por supuesto, con esquema 133, siempre y cuando le encuentres los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo los definen como inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad, 3 o más hijos o múltiples compañeros sexuales. Esta última parte, a mi gusto, difícil de definir, pero se puede hacer tamización citológica según nuestra legislación actual vigente en pacientes de menos de 25 años en estas condiciones. Muchísimas clasificarían. Ahora voy a empezarles a hablar de la guía, ¿cierto? De la guía de la ASSP. Mi propósito con esto es fundamentalmente mostrarles que no hay mucha cosa nueva bajo el sol con esta nueva guía. O sea, que esto es prácticamente idéntico a lo del 2012, presentado de una manera diferente, mostrando, por supuesto, una evidencia más sólida, sin duda, pero que básicamente la toma de las decisiones son las mismas, presentadas de una manera diferente, que complican a mi gusto la toma de las decisiones, que hacen que los que trabajamos en salud tengamos dificultades para entender esto. Muchos ginecólogos incluso tienen dificultades para entender la guía, mucho más para los médicos generales, y obviamente los estudiantes muchas veces no entienden esto. Entonces mi propósito es mostrarles una especie de comparativo entre esta guía del 2019 y la del 2012 para que ustedes se den cuenta que muy poquito nuevo bajo el sol, excepto algunas muy pocas cosas, y como les digo, la evidencia que ellos muestran que está muy buena. ¿Qué dicen los principios rectores de esta guía? Hay unos nuevos y hay unos viejos, o sea, los nuevos son los que son originados a partir de esta guía del 2019, y básicamente y fundamental que el test de BPH es la base de la estimación del riesgo. Se hace una gestión personalizada del riesgo, se calcula el riesgo individualizado, pero eso lo hacen conociendo la historia previa de la paciente y conociendo la historia actual con test de BPH y citología, que estas pautas deben permitir actualizaciones y que la colposcopia debe seguir los estándares de la ASSP. Si quieren más luego, podemos hablar de cuáles son tales estándares. Y hay unos principios viejos, o sea, que vienen aplicados desde el 2012, que es el objetivo principal es encontrar la patología preinvasiva, NIC2+, que las pautas aplican a toda mujer con cuello uterino. Si tienes una histerectomía subtotal, aplica para ti, que a la paciente se le calcule un riesgo individualizado y a igual riesgo, igual manejo, que debe haber un equilibrio entre los beneficios y los daños, tratando de minimizar los daños causados por la prueba y los tratamientos excesivos, que las pautas aplican para pacientes asintomáticas con pruebas anormales de detección de cáncer de cervix, y que estas pautas fueron diseñadas para Estados Unidos, que pueden haber modificaciones de acuerdo a las capacidades en salud de cada país y el tema de costo-beneficio de cada país, porque el tema de costo-beneficio, por supuesto, es variable en la medida en que los costos de los servicios en salud son diferentes en cada país. En esta nueva guía se crearon lo que se llaman umbrales de acción clínica. La verdad es un nombre para mí confuso, o sea, no, pero así se llama, umbrales de acción clínica. Como dije antes, calcularon el riesgo individualizado de las pacientes, y ahora les muestro de dónde salió esa información, que es una información robusta, pero crearon los umbrales de acción clínica y dicen que si el riesgo inmediato para NIC3 o más de una mujer es 4% o mayor, esta paciente debería ir de inmediato a alguna intervención, sea colposcopia o sea tratamiento. Que si ese riesgo es de menos del 4%, entonces se evaluaría en el riesgo a 5 años
de NIC3 o más para esta misma señora y definirían si debe volver a control en 1, 3 o 5 años. Entonces, este es más o menos el plan, ¿cierto? Hay 6 opciones de posibilidades, ¿no? Si tienes un riesgo igual o mayor a, perdón, menor al 4%, entonces definen si el riesgo es menor de 0,15, deberías tener control cada 0,15% a 5 años. Entonces, esta paciente debería ir a controles cada 5 años. Si el riesgo es de 0,15 a 0,54% a 5 años, entonces el control debería ser en 3 años. Si el riesgo es de más de 0,55 hasta 4, el control debería ser en 1 año. Si tienes un riesgo más de 4%, deberías ir a colposcopia, si el riesgo está entre 4 y 24%. Si el riesgo está entre 25 y 60%, entonces deberías ir a colposcopia, pero también se podría hacer tratamiento inmediato. Y si tienes un riesgo más del 60%, deberías ir, o se prefiere, aunque puedas hacer colposcopia también, se prefiere tratamiento inmediato en estas pacientes. Un poco confuso, uno se preguntaría, bueno, ¿y de dónde sacaron estos porcentajes de riesgo? Bien, la verdad es que hay unas tablas que para estimar el riesgo que están publicadas también en el mismo journal de patología del tracto genital inferior. Y son tablas de las cuales les voy a mostrar unos ejemplos apenas, porque no las traje todas y mi propósito no es hablar de ese estudio. Básicamente ellos se basaron en una población muy grande que vigilaron una corte muy grande, la corte del Kaiser Permanent del norte de California. Utilizaron, esta población fue la más grande para el estudio, fueron más de 1.500.000 mujeres vigiladas, a las que le hicieron una tamización y la vigilaron prospectivamente entre el 2003 al 2017. Y estas pacientes las vigilaron con test de BPH y citologías, y durante este tiempo se fijaron qué pasaba con las pacientes en el riesgo el riesgo inmediato para NIC2-3, para cáncer, y el riesgo a 5 años para lo mismo, ¿no es cierto? Una población gigante, lo cual muestra que es una información robusta, y con ello pues, hicieron unos cálculos individualizados, ¿cierto? Hicieron todas las combinaciones posibles que se les ocurran, con historia conocida o desconocida. Si tenían una historia desconocida de patología cervical, esto es apenas un ejemplo de las tablas que ellos tienen. No las voy a presentar todas, ni es el propósito de esto. Simplemente para que se den una luz de qué fue lo que ellos calcularon. Hicieron, por ejemplo, la siguiente combinación: una historia de tamización desconocida con un test de BPH exclusivo, test de BPH negativo o positivo, con todas las posibles combinaciones de anormalidades citológicas, y ahí definen el riesgo, ¿cierto? Obviamente estas fueron pacientes seguidas por más de 15 años. Por ejemplo, paciente con una historia desconocida de tamización cervical, pero que tiene un test de BPH negativo, nada más, no le hicieron citología. Si esto lo combinan, o si este se lo combina inmediato, casi 0%, y a 5 años 0,12%. Esas pacientes sugieren ellos vigilancia a 5 años. O por tomar otro ejemplo por aquí, una paciente con un test de BPH negativo, pero con una citología con un LIE de alto grado, el riesgo inmediato de NIC3 es 25% y a 5 años 27%, debe ir a colposcopia. Y así, si tienes un test de BPH positivo, pero tienes una citología negativa, tu riesgo, test de BPH positivo con citología negativa, el riesgo inmediato es 2,1%, y a 5 años 4,8%, control en 1 año. Entonces, básicamente, es lo que les quería mostrar de cómo fueron creadas las tablas con todas las posibles combinaciones. Como mostré antes, con historia desconocida, con historia conocida de BPH negativo, con un estudio actual de BPH negativo o positivo, y con todas las combinaciones de citología, con historia conocida de BPH negativo, con COTES, con ASCUS en la historia, y con un resultado actual de test de BPH y con un resultado actual de todas las combinaciones posibles de citología. Eso es una cantidad de tablas y una cantidad de información que es abrumador. No, cuando termine Dígame. ya está. Ahora. ¿Hola? Yo no, ahora voy, mi amor. Bien. Entonces crearon los que se llaman umbrales de acciones clínicas, habiéndole calculado a cada uno un riesgo individualizado, ¿cierto? Entonces dicen, aquellas pacientes que tienen un riesgo inmediato de menos del 4% de NIC3 más, estas pacientes van a vigilancia, y esta vigilancia puede ser a 5 años,
si el riesgo es de menos de 0,15%. Eso más o menos en condiciones normales equivale al riesgo que tiene una mujer que tiene un test de BPH negativo con una citología negativa o que tiene un test de BPH negativo solo. Porque el que tiene un test de BPH negativo solo tiene un riesgo de 0,14 en lo inmediato, y si tiene un test de BPH, un cotest negativo, intervalos de 5 años cuando se hace tamización exclusiva con citología, ¿cierto? Que es lo que tenemos hoy día en Colombia. O sea, en Colombia, hasta que no empecemos a tamizar con test de BPH, nunca intervalos de 5 años. Si el riesgo es de entre 0,15 y 0,54, entonces esta debería tener control en 3 años. Esto equivale a más o menos a decir, o al riesgo que tiene una mujer que tiene una citología negativa sin prueba de BPH. Su riesgo es del 0,33 al 0,52. ¿Qué dicen las guías pasadas en la SCP 2012? Más o menos lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Paciente que tiene entre 21 y 29 años con una citología negativa pasa a control de rutina, que para entonces es 3 años. O si tienes más de 30 años y tienes un test de BPH desconocido, pues idealmente hacerlo para tener el cotest, pero si no lo puedes hacer, control en 3 años. Y si tienes un test de BPH positivo, esto es test de BPH positivo más citología negativa, básicamente control en 1 año, nada nuevo, exactamente lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Lo que viene desde ya entonces es que se está haciendo, si es posible, una genotipificación específica del virus, y para aquellos que son 16 o 18 pueden ir a colposcopia de inmediato, pero eso lo vamos a mencionar de pronto más adelante. Hasta aquí, nada nuevo en lo que muestra 2019 con lo que hemos venido haciendo con 2012. Umbrales de acciones clínicas que conducen a recomendación de vigilancia en 1 año. Riesgo de más de 0,55, pero menos del 4%. ¿Eso a qué equivale? A la paciente que tiene, ya habíamos dicho, test de BPH positivo con citología negativa, un test de BPH negativo con un LIE de bajo grado, sus riesgos están de 2,1 y 1,1. Aquella paciente que, habiendo tenido un LIE de bajo grado con test de BPH positivo o un ASCUS con test de BPH positivo, le hacemos colposcopia y su patología, la biopsia, es un NIC1, este debe tener control en 1 año. Y aquellas que tienen un ASCUS o un LIE de bajo grado con test de BPH positivo, pero que en el control o la tamización pasada con test de BPH en los últimos 5 años fue negativa, o que tuvo una colposcopia previa en el último año que había sido NIC1 o menos, ¿cierto? Esto no tiene mujer que tiene más de 30 años con una citología negativa, pero con un test de BPH positivo, cotest en 1 año. Ahora, si puedes genotipificar y es 16 y 18, va a colposcopia. Eso también se hace hoy día. ¿No es cierto? Con la nueva guía. Nada nuevo bajo el sol hasta aquí. Umbral de acción que conduce a recomendación de colposcopia. Es decir, ¿cuándo tenemos que ir a hacer colposcopia? Cuando el riesgo está entre más de 4%, y especialmente si está entre 4 y 24%. ¿Quiénes tienen que tener colposcopia en esas situaciones? Toda la que tiene un ASCUS, BPH positivo. Toda la que tiene un LIE de bajo grado, BPH positivo. Con o sin antecedentes desconocidos. Pacientes con antecedentes desconocidos, perdón. Aquellas pacientes que tienen citologías negativas, pero tienes 2 test de BPH consecutivos positivos. O cualquier citología normal. ASC-H, AGC, alto grado, todas tienen un riesgo más del 25%, deben ir a colposcopia de una vez. ¿Qué decíamos en el 2012 para entonces? Paciente con ASCUS, preferible hacer test de BPH. Si el test de BPH es positivo, va a colposcopia. Lo mismo, si es negativo, va a control, ¿cierto? En 3 años. Si la paciente no se le podía hacer test de BPH, pues le repetíamos control en 1 año. Lo que pasa es que para la 2019 esto no aplica porque todas las pacientes tienen test de BPH como tamización. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Y si miramos las indicaciones para bajo grado, colposcopia, para alto grado, H alto grado, colposcopia, atípicas glandulares, en todas
a las anormalidades citológicas más allá de un ASCUS tienen indicación de colposcopia. Tal vez la única excepción es el LIE de bajo grado, donde decíamos, si tienes un test de pH negativo, en ese caso le podrías hacer un cotest en un año. Si lo tienes desconocido o es positivo, lo mandas a colposcopia y la probabilidad de todas maneras de que tengas un LIE de bajo grado y un test de pH positivo de todas maneras es alta. Entonces la mayoría de los pacientes igual iban a colposcopia. H siempre a colposcopia, alto grado siempre a colposcopia, tipos glandulares siempre a colposcopia, siempre. Nada nuevo bajo el sol. Umbrales de acción que conducen a recomendaciones de tratamiento. Pacientes entre 25 y 60% del riesgo. Pacientes que tienen riesgo para NIC2, 3. Así, para citología LIE de alto grado con test de pH negativo, el riesgo para NIC2, 47%, NIC3, 25%, suficientemente alto para ir a colposcopia. O sea, toda paciente con alto grado va a colposcopia. ASH con test de pH positivo, 50 y 25% a colposcopia. Atipias glandulares en todas las categorías, 46% a colposcopia. Alto grado, pero si tiene un test de pH positivo, este sube al 77% el NIC2 y 49% el NIC3, todas a colposcopia. Dicen también que en estas pacientes se podría considerar hacer procedimiento excisional inmediato, entendiendo de que se tratarían a 2.8 pacientes por cada NIC3 tratado. 2.8 pacientes por cada NIC3 tratado lo consideran aceptable, digamos. Lo mismo, indicación aquí, por ejemplo, de citología AGC, colposcopia, test de, H, colposcopia, todo lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, todas tienen indicación de colposcopia. Ahora, que uno podría en estas mismas pacientes hacer procedimiento excisional de inmediato, sí, ya sabríamos que trataríamos a casi 3 pacientes por cada NIC3 tratado. Yo realmente en esas situaciones me inclinaría más por hacer la colposcopia y verificar quién la tiene y quién no, pero hasta aquí creo que tampoco hay nada nuevo bajo el sol, diferente de ponerle unos números específicos de riesgo a cada individuo. Y riesgo por encima del 60%, citologías LIE alto grado, con test de pH positivo, ya hemos dicho que el riesgo era 77% para NIC2, 49% para NIC3. Si ese test de pH es positivo para 16 específicamente, el riesgo de NIC3 sube a 60%, el del NIC2 queda en 77% y el de cáncer invasor 1.8. Ellos dicen, se prefiere en estos casos tratamiento expedito. La razón que es, pues la probabilidad de un diagnóstico de NIC3 o cáncer es alto y adicionalmente se tratarían a 1.7 pacientes o harían 1.7 excisiones por cada NIC tratado. Y esto, digamos, no es nada diferente de lo que habíamos mostrado antes. Si tienes una tipa glandular en favor de neoplasia, una necrosis in situ, haces una evaluación clínica para ver si tiene un cáncer invasor. Si no lo tiene, va a un procedimiento excisional. Si tienes un LIE de alto grado, perdón, se los había mostrado de pronto en el anterior, si tienes un LIE de alto grado, esto es 2012, tú podrías hacer colposcopia o te vas directamente a un procedimiento excisional. O sea, eso ya lo estábamos aplicando. Lo que cambia con esta nueva guía es que se le da un poco más de fuerza a hacer la intervención inmediata. Pero por lo demás, nada nuevo bajo el sol. Las otras anormalidades más raras, digamos, aquí caen como las atipias glandular, las atipias glandulares cuando hay células endometriales atípicas. En esos casos, uno arranca con el estudio endometrial, con una muestra de endometrio, una biopsia de endometrio, y si no hay nada, pues nos devolvemos a la colposcopia. En todas las demás categorías de atipias glandulares, la paciente va necesariamente primero a una colposcopia, con biopsia de endometrio, perdón, con biopsia de endocervix siempre y con biopsia de endometrio cuando tienen más de 35 años o factores de riesgo para cáncer de endometrio, obesidad, hemorragia uterina normal y condiciones que indiquen anovulación crónica. Hasta aquí esta diapositiva es exactamente igual a la de 2012. ¿Qué hacemos con una colposcopia, perdón, con una citología insatisfactoria? Dice esta nueva guía del 2019. Si tienes una citología insatisfactoria y no tienes un resultado de BPH, pues repites la citología en 2 a 4 meses. Si está normal, la tratas conforme a la normalidad. Si está negativa,
la paciente pasa a control, ¿cierto? Si tienes un test de BPH y este es negativo, con una citología insatisfactoria, se la repites. Y si persiste insatisfactoria, vas a colposcopia. Mejor dicho, citología insatisfactoria repetida, va a colposcopia, independiente del test de BPH, ¿cierto? Pero si la paciente tiene un test de BPH positivo, pero es 16 o 18, podría pasar directamente a colposcopia. Esta es la diapositiva del 2020, de la ASSP de 2020 y la del 2013, o sea, para la guía del 2019 y la del 2012. Son calcadas, son iguales, o sea, nada nuevo bajo el sol. Manejo de la patología, del diagnóstico ya de la lesión de alto grado por histología, o sea, NIC 2-3. Si tienes con colposcopia satisfactoria o sin ella, todas las pacientes van a procedimiento excisional. Nada nuevo bajo el sol. Lo único que luego de la vigilancia, estas pacientes, pues, luego cuando haces la vigilancia la basarías en un test de BPH también a partir de los 6 meses. Si tienes una lesión de alto grado que especifica que es un NIC2, para las pacientes que tienen menos de 25 años, se prefiere observación y esa observación, y es la observación un tema aceptable en las pacientes que tienen más de 25 años y tienen alguna preocupación con sus embarazos futuros. Si no está especificado si NIC 2 o NIC 3, y debería ser especificado porque esa es una solicitud que se le hace a patología desde esta guía, que no nos digan lesión de alto grado histológico, sino nos digan NIC 2 o 3, pero si no nos los especifican, aplica lo mismo. Menores de 25 años se prefiere observación y para las demás pacientes se prefiere tratamiento. Y si te especifican NIC 3, todas las pacientes deberían ir a tratamiento a menos que estén en embarazo. O sea, tratamiento es procedimiento excisional. Y esto es exactamente igual. Para la disociación citocolposcópica, lo mismo. Estamos hablando de gente que tuvo una NLI de alto grado o un ASC-H, que le hicieron una colposcopia y biopsia y tuvo un NIC 1 o menos. Esta paciente tiene las mismas 3 opciones que nos decían desde antes y que están vigentes desde hace mucho tiempo. Le haces observación con citología y colposcopia si es menor de 25 años, con citología y con test de BPH si tiene más de 25 años, o le haces un procedimiento excisional o revisas el material. En realidad, esto de revisar el material no debería ser una opción, sino que debería ser una regla. Es decir, revisas el material y si quedamos en lo mismo, entonces tienes estas 2 opciones nada más. Esto no ha cambiado nada tampoco. Cuando nos enfrentamos con una paciente con un adenocarcinoma in situ, lo mismo, todas las pacientes con un adenocarcinoma in situ en biopsia, todas, sin excepción, necesitan un procedimiento excisional diagnóstico para descartar cáncer invasor, ¿cierto? Si no lo puedes hacer, o si lo hiciste y el margen está comprometido y no la puedes reexciendir, tiene que ir a histerectomía. Si los márgenes están negativos, después de hacer un procedimiento excisional, siempre se prefiere continuar con una histerectomía a menos que la paciente tenga interés reproductivo. Nada nuevo tampoco. En menores de 25 años, ellos dicen, paciente que tiene menos de 25 años y tiene una citología alterada, ASH, alto grado, atipia glandular, va a colposcopia, punto. Si tiene menos de 25 años, pero tiene una lesión de bajo grado, o sea, ASCO de bajo grado, en estas pacientes se prefiere vigilar. ¿Cierto? Nada nuevo, exactamente igual. Aplicabilidad de estas guías. Con lo que les he mostrado, yo lo que quería mostrarles es que no hay diferencia. O sea, realmente del 2012 al 2019 no hay cambios. Es más, si nos remontamos mucho más atrás y miramos las guías del 2001 y las del 2006, es muy poquito lo que ha cambiado hasta aquí para la toma de las decisiones. ¿Qué ha cambiado? Que se ha implementado el test de BPH para el enfoque del paciente que tiene un ASCUS, porque ya tenemos BPH, digamos, disponible y ya en las últimas se ha implementado el test de BPH como prueba tamiz inicial, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan si estas guías son aplicables en nuestro medio, mi respuesta es no. Y no son aplicables básicamente porque no tenemos test de BPH para basarnos en ello para estimar el riesgo individual. No hay manera de aplicarlo en Colombia en este momento, esas guías tal cual están planteadas. Y como quiera que para la toma de las decisiones no hay mayores cambios respecto al 2012, pues seguimos utilizando las mismas guías que siempre hemos conocido sin enredarnos con lo demás. La gestión personalizada del riesgo es imposible en nuestro medio porque se requiere conocer cómo venía antes, que muchas veces no lo conocemos, y tener test de BPH. No aplica para nosotros. Acuérdense que estas guías fueron diseñadas para Estados Unidos, donde
tienen esta tamización ya establecida hace algún tiempo. ¿Qué podemos aplicar en nuestro medio? Lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice nuestra norma? Que tamizamos a partir de los 25 hasta los 65 años con esquema 133 con citología, ¿cierto? Ahora, cuando tengamos disponible el test de BPH, empezaremos a tamizar con test de BPH a partir de los 30 años en las condiciones en las que habíamos mencionado. Que no está mal y de hecho está en la norma que se puede tamizar antes de los 25 años de manera oportunista. Sí se identifican los factores de riesgo y ahí están definidos también. Inicio de las relaciones sexuales antes de los 15 años, 3 o más hijos o múltiples compañeros sexuales. Y yo básicamente definiría o resumiría las guías de manejo de la anormalidad citológica con estos dos renglones que siguen. Toda paciente con una citología anormal requiere una colposcopia. Escúchese bien. Toda paciente con una citología anormal requiere una colposcopia con pocas excepciones. ASCUS se prefiere test de BPH. Test de BPH positivo va a colposcopia. Negativo va a vigilancia. Y si te enfrentas con pacientes menores de 25 años, eso mismo aplica, pero o para ASCUS y de bajo grado se prefiere vigilancia. De ahí en adelante, toda paciente con una citología alterada va a una colposcopia. Es así de sencillo. Cuando dispongamos de un test de BPH para tamizar masivamente, entonces empezaremos a hablar de riesgo personalizado, individualizado, ¿cierto? Y empezaremos a aplicar esta guía del 2019 si es que ya no hay otra del 2025 para aplicar. Eso es lo que yo les tenía hoy y ahora sí les escucho. Si tienen preguntas o inquietudes. Buenos días. Carlos, ¿estás viendo de pronto las manitos levantadas? No. No. Ah, bueno, muy buenos días a todos. Pregunten abiertamente eso. ¿Sí? Como ¿Sí? mencionar algo y también hacer una pregunta. Bueno, en relación a la resolución 3280, esa resolución salió en agosto de 2018. Luego en febrero de 2019 sale otra resolución, la 1229, y modifica la 3280, indicando que pues, para ciertas actividades de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal van a dar como un tiempo para que, digamos así, como para que las aseguradoras, las instituciones se preparen para poder llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, lo que son como 15 de actividades de estas rutas que les dieron 3 años. Entonces dicen que entre lo que nos compete a nosotros está la atención preconcepcional y la tamización, o sea, la realización de la prueba de BPH. Entonces dicen que se cuentan 3 años a partir de enero de 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que ya para enero de 2023 las EPS deberían empezar a hacer la prueba ya para que funcione a todo el mundo, ¿sí? Lo que ha pasado en el tiempo es que, claro, no la habían implementado, sino que si alguien la mandaba, pues a veces no se la negaban, pues si la mandaba pues para actualización. Eso pasaba, por ejemplo, con China, si la mandaba, se la hacían, pero no es que se la hicieran a todo el mundo. Lo que estoy viendo en la consulta en el hospital, que estamos viendo pues como EPS muy variadas, lo que es de la policía están llegando con la prueba, lo que es de la nueva EPS también, y algunas de Sura, no sé si ya Sura, si ya efectivamente empezaron. Entonces, de pronto, sí, eso sí tiene que cambiar, porque ya, ya si les hacen seguimiento, ellos tienen que cumplir. Bueno, por otro lado, la pregunta a la que iba es con relación a los tipos de alto riesgo diferentes a 16 y 18, porque las pruebas que nos están llegando, todas las pruebas que yo llegan con los 14 fenotipos de alto riesgo, o sea, ya no simplemente genotipifican el 16 y el 18, sino que te dicen, a veces te lo informan por grupos, y te dicen de tal grupo, y te dice uno positivo de los de este grupo, y son varios, ¿cierto? O del grupo A o del grupo B. A veces, ayer me llegó una con toda la genotipificación positivo o negativo para cada uno de los grupos. Entonces,
esos algoritmos siempre me dicen 16, 18. Entonces yo puedo equiparar cualquiera de alto riesgo para hacer lo mismo que hice con el 16 y 18, o qué se hace con eso, porque yo no veo la recomendación en los algoritmos. Lo que pasa, Liliana, es que para la específico 16 y 18, el 16 y 18, solo el 16 es responsable de más del 50% de los cánceres de cervix, para estadísticas de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos para nosotros. Yo realmente he visto muchas pacientes que tienen test y vienen positivos para alto riesgo, negativos para 16 y 18. Muchas, o sea, no sabría decir cuántas, ni sabría decir qué tan prevalente es un tipo u otro, ¿no es cierto? Pero la recomendación es que como 16 es responsable de más del 50% de los cánceres y que sumamos 16 y 18, esos dos, no más, son más o menos el 70% de los cánceres. Si tú tienes una paciente con 16 y 18 que tiene un comportamiento, se supone un poco más agresivo que los otros, podrías pasar a colposcopia directo. Podrías pasar a colposcopia directo, es decir, test de pH positivo 16-18, colposcopia de una vez. ¿Cierto? De acuerdo con esta guía. Mi pregunta es si fuese otro, o sea, el 31, el 33, o sea, si me sale Es un virus, positivo. es un virus de alto riesgo. Es un virus de alto riesgo. Y como es de alto riesgo, entonces harías, tienes uno cualquiera, no 16, no 18. ¿Qué hay que hacer? Si tienes la citología, perdón, si tienes el test, pues deberías tener una citología para decir, bueno, tienes una citología alterada y un test positivo, va a colposcopia, ¿cierto? Si tienes un test positivo para un virus no 16, no 18, con una citología negativa, control en un año con otro test, te da positivo nuevamente para el mismo virus, tienes que ir a colposcopia de inmediato. O sea que equiparo como si fuera un 16, pues alto riesgo y ya, como 16, 18. Sí, es que es alto riesgo. O sea, lo que pasa es que hay, digamos, un nivel superlativo de riesgo en 16 y 18, pero los otros no es que no sean de riesgo, sino nada más mediríamos 16 y 18. Los virus, no 16 y no 18, de alto riesgo se manejan como tal. Si te da positivo, debes hacer conforme a ello, conforme a virus de alto riesgo. Listo, de acuerdo. Carlos. Hola. Aló, te escucho, profe, sí. ¿Más bien o no? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la presentación. No está tan sencillo, ¿no? De todas maneras, ustedes manejan estos temas todos los días, pero para la gente que no está viendo no es tan fácil. Bueno, la pregunta, no sé si me perdí en algún punto, si lo dijiste, es las personas vacunadas a tiempo. Las niñas vacunadas, pues, tempranamente clasifican para el mismo modelo de evaluación, o hay alguna diferencia. Hasta ahora Y es más, como cambia ahorita con las nuevas cepas, vacunas con un número mayor de cepas, ¿eso va a cambiar algo o todo sigue igual? pues hasta ahora todo sigue igual, o sea, no hay un esquema de tamización específico para las pacientes vacunadas. No hay un esquema específico, ellas se acomodan a lo mismo, ¿cierto? Hasta cuando haya una evidencia robusta que diga, como fueron vacunadas para 16 y 18, entonces no le pare bola si tiene infección, pues es que teóricamente si tienes una paciente que tiene vacunas completas para 16 y 18, que es lo que tenemos hoy, ¿cierto? Porque tanto Gardasil como Cervarix lo que cubren en alto riesgo son esas dos. Y esa paciente, luego le haces un estudio, una tamización y te da test de pH positivo, pues hay que manejarla igual. O sea, hasta ahora no hay evidencia de que sea diferente. Y como tú dices, o sea, no es tan fácil. A mí lo que me parece es que han enredado el lenguaje para enfrentar esta situación. O sea, algo que a mi modo de ver es simple, lo hemos vuelto complejo a tal punto que uno le pregunta a un especialista, un ginecólogo o a un médico y no saben qué hacer, o sea, porque no saben cómo hablarlo, cómo interpretarlo. Pero esto es un tema no muy complejo si se miran como si tú miras todos los algoritmos al mismo tiempo y te das cuenta que puedes simplificarlos como con un algoritmo para todo. Entonces,
cuando empiezas a separar cada una de las citologías y cada uno de los riesgos y pones tantas opciones para la toma de las decisiones, terminas enredando a la gente y al final nadie sabe qué hacer. Y es lo que yo he sentido desde siempre. Si uno revisa la guía del 2001 y compara del 2001 con el 2019, casi puedo decirles lo mismo que les dije hoy. Ok, y la pregunta, pues, pero aparte es, ¿qué debería estar haciendo el país? Porque si estamos hablando de una enfermedad inmunoprevenible como un sarampión, es ridículo que la gente se siga muriendo de esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería hacer el país para que masivamente, qué deberíamos hacer? Es imposible prevenir todos los cánceres de cervix. Eso es imposible. Pero si digamos, la vacunación ya viene en marcha, ¿no? Eso ya está andando. Y obviamente esos cambios no los vemos enseguida. O sea, tú lo ves una generación después. Empiezas a vacunar a las chiquitas a los 12 años, pero lo vas a ver 20 o 30 años después. O sea, la reducción de la mortalidad no la ves enseguida. Eso lo vamos a ver. Yo creo que yo tengo tranquilidad de que así va a ser. Pero es que eso o sea, la vacunación empezó hace unos pocos años y todavía no ha pasado el tiempo para que tú veas la curva de para abajo en la mortalidad, ¿no? O sea, la curva de para abajo bien inclinada, ¿no? Bien pendiente. Pero a pesar de todo venimos mejorando. O sea, yo no estoy intranquilo con eso porque como se está vacunando, pues hay que seguir vacunando masivamente. Ya, pues desde el 2018 tendríamos que estar tamizando con test de BPH y eso también nos ayudaría a encontrar más tempranamente la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso tendría necesariamente que impactar en la mortalidad por cáncer. Lo que se viene es una avalancha de colposcopias que no van a alcanzar. Pues no van a haber manos para hacer colposcopias. Porque cuando empecemos a tamizar con test de BPH y toda la paciente que tenga 16 o 18 positivo va para colposcopia, entonces lo que va a haber es colposcopia para hacer. De acuerdo, yo lo que creo es que no hay tamización, no hay vacunación masiva, hay un bloqueo grande con estos eventos que han ocurrido en los últimos años y venía muy bien al principio y hubo una caída. Yo no tengo datos de cuántas niñas y niños también, por supuesto, se están vacunando, pero no creo que sea masivo. Yo creo que no, yo creo que falta publicidad, información o algún tipo de Sí, modelo. eso sí falta más. Eso sí falta más porque tú no ves que por televisión haya promoción de ello, por ejemplo. Hay promoción de cualquier otra cosa política por televisión, pero de vacunación para BPH, poquito o nada, ¿no? Y eso tiene que ser por medios masivos, por televisión, por redes, por todos lados, entendiendo que eso lo tenemos disponible, que es un derecho, que nomás hay que ir allá a que le vacunen nomás, pero sí hay que hacerle más fuerza. En eso sí creo que tiene razón. O sea, no se ve que haya... y eso es desde el Estado, ¿no? Ni siquiera es que sea un bloqueo como desde las EPS. Yo no veo que desde el Estado haya un fuerte estímulo a que la gente se vacune. Y finalmente, la gente termina entendiendo, cuando tú le dices una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo mismo, termina entendiendo que eso está bien. Y finalmente se verán las diferencias entre los que se vacunaron y los que no. Y ya hay datos de países con, pues yo no tengo idea, de países pues, que tengan ya vacunación masivas de caída porque ya llevamos más de 20 años de vacuna, ¿no? 20 años. Yo no sé si llevamos tanto. O cerca de los 20. Yo no sé si llevamos tanto porque empezamos a hablar de Cervarix y de Gardasil hace menos que 20 años. 2006. Desde 2006. son como las cortes. 17 años. Entonces no creo, pues yo no he encontrado la información, no la he buscado, la verdad, pero no creo que eso se esté reflejando ya, o si acaso empezaría en este momento a reflejarse la reducción de la mortalidad, porque eso... Ya era baja, pues, en los países, con la sola citología en los países que la aplicaban. Exactamente, porque quienes lo empezaron a aplicar eran los que ya tenían una prevalencia de cáncer de cervix baja. Entonces, para que notes aún más una caída de la mortalidad, pues se necesita más, ¿no? Se necesita más. Okay. Eso es más fácil notarlo cuando tú tienes una prevalencia alta y empiezas a vacunar, más rápido ves
el cambio, pero en estos otros países pues tomaría un poco más de tiempo, creería yo. Pues yo, sin duda, creo que eso va a ocurrir. Lo que pasa es que es cuestión de tiempo, hay que esperar, porque eso no se ve enseguida. Ok. Yo quería mencionar algo con relación a la vacunación, y es que ya salió de los colegios, que anteriormente iban y vacunaban a las niñas en los colegios, y ya eso se lo delegaron a las EPS. Entonces, pues sí, es una vacuna que hace parte del PAI, o sea, lo paga el Estado, pero son las EPS, o sea, casi que se vuelve si las EPS lo ofertan y si la gente lo demanda, pero no era pues como antes, que era más masivo en los colegios. Y la vacuna que están dando, pues por lo menos en Sura, es Gardasil 4, todavía no, o sea, Gardasil 9 sigue siendo particular y todavía está pues con un costo muy alto. Exacto, o sea, hasta ahora la vacunación es para alto riesgo 16 y 18 nada más, porque lo que tiene Gardasil es para alto riesgo es solamente eso, ¿no? Pasa es que hay un poquito de reacciones cruzadas con otros, pero digamos no garantizados. Pasa es que con eso se le está apuntando como al 70% de los cánceres. Ahora, yo sí creo que este es un tema de negocios, pues. Es decir, ya sabíamos hace mucho tiempo que habían unos 16 tipos de virus de alto riesgo, ¿cierto? Que 16 y 18 son el 70%, pero es que queda un grupo grande, 30% de los cánceres asociados con otros no 16 y 18, ¿cierto? Pues si sabemos de esto, ¿por qué ya hace rato no tenemos la vacunación con no sé cómo se diría, la hexadeca? ¿Cómo es? Pues con todos. Polivalente. La polivalente que tiene todos. Porque ahora viene la de 9 y después te sacan la de 12 y después te sacan la de 15 y después la de 16 y te ponen a vacunarte en línea, pues. Eso es un negocio. Pero si sacaron la de 9, ¿por qué no se metieron de una vez con todos? Diga. En el chat hay una pregunta, le habla Joa, para que la tenga en cuenta. A ver. Se la leo. Ya la abrí aquí. Diego Listo. dice: Sí. manejo de biopsia NIC2, aplica inmunohistoquímica siempre en mujer de más de 25 años. Pues no siempre, ¿no? Pero hacer inmunohistoquímica podría ayudarte a clarificar mejor el riesgo de la paciente, porque si tú tienes una paciente que tiene el P16 y un KI67 bajos, la paciente más bien clasifica como bajo riesgo y podrías omitir la intervención, ¿no? Yo en principio creo que no es estrictamente necesario. Si el patólogo me dice con toda tranquilidad, eso es un NIC2, yo con eso hago. Pero si el patólogo tiene alguna duda y son ellos los que generan, digamos, la duda para la solicitud de la inmunohistoquímica, no dudo mandársela también. Porque también este NIC2 es a veces más difícil de estandarizar, ¿no? Entonces, si el patólogo tiene dudas respecto a si es NIC2 y quiere hacer la inmunohistoquímica, no tengo dudas, se la mando, porque algunas realmente no necesitarán intervención.